Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Mi nombre es Julia, soy una mujer de 30 años y recientemente he echado a mi marido de casa. Mi marido dice que soy una mujer sin vergüenza ni compasión, pero yo creo que estoy en mi sano juicio. Así que quiero contar mi historia. Nací y crecí en una región que está a más de 3 horas en coche de la ciudad más cercana. Mis padres son agricultores. Por lo que sé, mi madre no pudo tener hijos hasta que casi cumplió los 40, y fue un milagro que me tuviera. El problema es que después de darme a luz, la salud de mi madre empeoró, y nuestra situación económica, que ya era difícil, se volvió aún peor. Sin embargo, mis padres hicieron todo lo posible por mí dentro de sus capacidades, y yo también trabajé muy duro para corresponderles. Así que logré entrar a la universidad con una beca completa. Sin embargo, incluso excluyendo la matrícula, al comenzar mi vida universitaria, me di cuenta de que todo, desde el alojamiento en el dormitorio hasta respirar, costaba dinero. Además, luego descubrí que el dormitorio era más caro que las residencias económicas cerca de la universidad. Así que en el segundo semestre del primer año, me mudé a una residencia estudiantil económica. La verdad es que mis padres ya tenían casi 60 años en ese entonces, y no quería imponerles ninguna carga económica. Por eso, daba 4 o 5 clases particulares a la semana para ganar dinero. Realmente, mi vida se resumía en la universidad y las clases particulares. Así viví hasta que en el tercer año de universidad, el que ahora es mi marido, me confesó su amor. Nunca había pensado en el romance ni me interesaba, así que lo rechacé de inmediato, pero él seguía insistiendo una y otra vez. Dicen que la insistencia vence la resistencia, y supongo que eso me pasó a mí. Al final, abrí mi corazón a mi persistente marido y nos convertimos en pareja. Sin embargo, nunca fuimos a cenar a lugares elegantes ni hicimos viajes juntos. Puede sonar raro, pero como no tenía una buena situación económica, tampoco tenía expectativas de una relación como las de los demás. De vez en cuando, veíamos una película y comíamos algo sencillo, con un presupuesto de unos 10 a 20 dólares. Para ser honesta, ¿cuánto dinero puede tener un universitario sin el apoyo de sus padres? Aún así, siempre creí que sus sentimientos eran sinceros, y nunca me sentí decepcionada o molesta. Y quiero dejar claro que nunca le pedí dinero prestado ni recibí regalos lujosos como zapatos caros o bolsos. Nunca quise ni esperé algo así. Después, mi marido y yo nos graduamos el mismo año. Desde entonces, tuve que esforzarme aún más. Mi marido consiguió un trabajo en una empresa pequeña y mediana de inmediato, pero mi objetivo era entrar a trabajar en un banco, así que no consideré otras compañías. Sin embargo, fracasé en conseguir empleo el primer año, por lo que tuve que compaginar las clases particulares con la preparación para el trabajo. En esta época, tampoco recibí ayuda económica de mi marido. Aunque él dice que siempre pagaba cuando salíamos, juro que nunca fuimos a lugares donde una comida costara más de 20 dólares, y nuestras citas se limitaban a 1 o 2 veces al mes debido a mis estudios. Y claro, soy humana, así que, ¿cómo no iba a sentirme mal por mi marido? Le dije que si alguna vez encontraba a alguien mejor, podía irse cuando quisiera. No tenía una vida tan fácil como para retener a alguien que quería irse y aceptar a cualquiera que viniera. De todas formas, después de un año de lucha, finalmente conseguí el trabajo en el banco que tanto deseaba. Sentí que mi vida por fin empezaba a estabilizarse un poco. Para ser honesta, no entré al banco por algún tipo de vocación profesional. Simplemente, el salario era más alto y las condiciones eran mejores en comparación con otros trabajos. Ahorraba el 70% de mi salario y vivía tan frugalmente como antes, lo cual molestaba un poco a mi marido. Sin embargo, el hecho de que él había estado a mi lado de manera constante durante los últimos años era innegable,
y pensé que, independientemente de cuánto o cómo gastara, él también estaba haciendo lo mejor que podía en ese momento. Así que decidí aceptar sus sentimientos heridos y comencé a comprarle buenos regalos de vez en cuando, a llevarlo a cenar a lugares agradables, sacrificando algunas de mis propias necesidades. Por otro lado, la situación económica de mi marido, que trabajaba en una empresa pequeña y mediana, había mejorado en comparación con la época de la universidad, pero no era tan holgada como la mía. Por eso, las citas que organizaba no eran muy diferentes de las de antes. Yo también soy humana y, al interactuar con la sociedad, inevitablemente comenzaba a comparar y notar esas diferencias, aunque no quisiera. Aún así, para no herir el orgullo de mi marido, nunca hice comentarios sobre esas diferencias. Yo también había pasado por tiempos difíciles económicamente, así que podía entenderlo y apoyarlo completamente. Después de varios años de noviazgo, a principios del año pasado finalmente nos casamos. Mis padres ya habían pasado los 70 años, y yo les enviaba $500 al mes para sus gastos de vida. Además, con los ahorros de mi trabajo, había empezado a participar en subastas y, con suerte, obtuve un pequeño local comercial que me generaba ingresos adicionales bastante buenos. El problema fue que durante la reunión de presentación entre las familias, todos estos detalles se discutieron sin mi consentimiento. Aunque me dio un poco de vergüenza, mis padres, ya mayores, siempre se enorgullecían de contar estas cosas a cualquiera que conocieran. Luego esperaban escuchar elogios sobre cómo habían criado tan bien a su hija. Sabía que escuchar esos elogios era una fuente de alegría para mis padres. Aún así, nunca pensé que lo harían también durante la reunión de presentación. Pero no pudieron evitarlo. Y tal como mis padres esperaban, mis suegros también comenzaron a elogiar cómo habían criado a su hija también. Sin embargo, después de la boda, mi suegra empezó a decir cosas que nunca imaginé. La primera sorpresa fue sobre el dinero que enviaba a mis padres. A través de mi marido, me dijo que, así como hay un dicho que dice que la nuera debe ser tratada como una hija, yo debería considerar a mis suegros como a mis propios padres y enviarles la misma cantidad que enviaba a mis padres. No podía creer lo que estaba escuchando, así que le pregunté a mi marido por qué me estaba contando esto. Le pregunté a mi marido si no debería haber resuelto eso él mismo antes de que llegara a mí. Él respondió que tenía la sensación de que algo así podría pasar. Sorprendida, le recordé que antes de casarnos habíamos acordado que cada uno se haría cargo de sus propios padres, ¿o no? A lo que él respondió que siempre puede haber excepciones. Indignada por su actitud descarada, le dije que no había excepciones y que si quería darle dinero a sus padres, debería hacerlo con su propio salario. En ese momento, mi marido estalló, acusándome de menospreciarlo por tener un salario bajo. Sorprendida, le pregunté a qué se refería, y él, alzando la voz, me dijo que yo sabía perfectamente que su salario no era suficiente para darles dinero a sus padres. Así que le respondí, si no puedes darles, entonces simplemente no les des, ¿por qué te enfadas conmigo? No me quedé callada. De hecho, cuando mi marido decidió trabajar en una empresa pequeña, yo intenté disuadirlo. Le dije que aún éramos jóvenes, que no había prisa y que podríamos prepararnos juntos para encontrar un mejor trabajo. Traté de persuadirlo por mucho tiempo, pero él dijo que ya estaba harto de estudiar y que no quería volver a ver un libro. Así que se fue a cualquier lugar. Incluso después, le pregunté varias veces si no quería considerar un cambio de trabajo, e hice un gran esfuerzo por motivarlo. Pero, ¿qué podía hacer si no tenía ambición? A pesar de todo, como trabajaba en un banco, quería ayudarlo a gestionar su dinero. Le informaba sobre buenos productos financieros y trataba de apoyarlo de todas las maneras posibles. Pero cada vez que lo hacía, él me decía que no me preocupara, que se las arreglaba bien solo. Esa es la misma persona que ahora se queja. Pero cuando empezamos a hablar sobre casarnos y buscar una casa, resultó que mi marido solo había ahorrado $20,000.
Yo tenía más del triple, y mi salario también era el doble que el de él. Honestamente, viendo solo estos números, cualquier persona desconocida podría decir, entonces, ¿por qué te casaste con él? Tú misma te lo buscaste. Pero cuando realmente no tenía dinero, mi marido era el que me compraba comida para animarme, como bocadillos y pollo frito. Así que no podía dejarlo solo porque no tuviera mucho en ese momento. Finalmente, con mis ahorros y un préstamo a mi nombre, compré la casa. Mi marido usó su dinero para comprar un coche que íbamos a usar juntos. Puse la casa a mi nombre, pero como mi marido se sintió molesto, decidí que el coche estaría a su nombre. Esto también causó una gran pelea sobre la justicia, y decidimos que cada uno manejaría su propio dinero. También acordamos que cada uno se haría cargo de los gastos familiares y ceremoniales por su cuenta. A pesar de esta discusión, mi marido no tuvo problema en decirme que sus padres querían que les enviáramos dinero para sus gastos de vida. ¿Pueden imaginar lo molesta que estaba? Le dejé claro que no me mencionara la palabra dinero nunca más. Pero las demandas de mis suegros no se detuvieron allí. A finales de mes, cuando recibía el alquiler del local, mis suegros siempre me insistían para que los llevara a cenar fuera. Claro, salir a comer puede ser agradable, pero el problema era que no querían solo carne de cerdo o algo sencillo, sino que siempre pedían carne de alta calidad o sushi en un hotel, comidas caras. Mientras tanto, mis propios padres vivían lejos, así que ni siquiera podía invitarlos a comer. Al principio de nuestro matrimonio, como mis suegros decían que nunca habían comido en un hotel, decidí llevarlos algunas veces con la intención de darles esa experiencia. Pero en una de esas ocasiones, me preguntaron por qué podía gastar cientos de dólares en esas comidas si no podía enviarles dinero para sus gastos. Mi marido estaba allí y solo me sonreía. En ese momento, enfadada, les dije que esa sería la última vez que haríamos ese tipo de cena. Les dije que ya habían probado todo tipo de cocina en el hotel, española, italiana, mexicana, japonesa, y que eso era suficiente. Desde entonces, cada vez que mencionaban salir a comer, me excusaba con el trabajo y solo enviaba a mi marido. Entonces lo gracioso es que cuando salían a comer sin mí, solo pedían cosas como cerdo agridulce y fideos con salsa negra o pollo, y el total de la cuenta nunca superaba $100. Sin embargo, comparado con el incidente que me llevó a decidir divorciarme, esto era solo un problema menor. Fue el verano pasado. Mi inquilino del local comercial me informó que tenía que cerrar su negocio debido a problemas personales. Me sentí mal por él. Aunque alquilé el local para ganar dinero, también quería que mi inquilino tuviera éxito y que yo pudiera recibir el alquiler regularmente. No soy del tipo de persona que solo se preocupa por recibir el alquiler sin importar si el inquilino está bien o no. Así que le dije que no necesitaba pagar el último mes de alquiler. Unos días después, mi suegra vino a verme al banco donde trabajo y me pidió hablar. Mi marido también estaba con ella. Nos sentamos los tres en una cafetería y mi suegra comenzó diciendo que había oído hablar del local comercial y que pensaba que yo tenía un buen corazón, dándome un cumplido incómodo. Cabe mencionar que mi suegra y yo teníamos una relación muy tensa debido a los incidentes mencionados y a muchas otras situaciones grandes y pequeñas que no he mencionado. Mi marido, en lugar de mediar, solo aumentaba la tensión entre nosotras al estar de un lado y del otro. De todas formas, le agradecí cortésmente el cumplido incómodo. Entonces, mi suegra dijo que quería hablarme de algo importante. Internamente, pensé que era típico y me preguntaba qué quería pedirme ahora. Directamente, me pidió que le diera el local comercial a mi cuñado. Mi cuñado, que tenía mi misma edad, no trabajaba y vivía de la asignación que le daban mis suegros. Le pregunté si quería que le alquilara el local, y me respondió que no tenía sentido cobrarle alquiler a mi cuñado si ni siquiera se lo cobraba a un extraño, y que simplemente se lo diera. En otras palabras, quería que se lo regalara. Dijo que no importaba si él quería poner un café o lo que fuera,
que no me preocupara por eso. Por supuesto, le dije que no. Aunque mi inquilino anterior había tenido que cerrar, el edificio y el vecindario donde se encontraba el local estaban bien situados cerca del metro, por lo que no era un lugar para regalar. El alquiler era una fuente de ingresos bastante buena, aunque no tanto como un salario, y no tenía ninguna razón para renunciar a eso por mi cuñado. Le dije que no. Entonces mi suegra, con un tono resignado, dijo que sabía que no lo daría gratis, pero que tenía que intentarlo. Luego preguntó si sería suficiente con que mi cuñado me pagara $300 al mes como alquiler. Le respondí que en ese caso, necesitaría un depósito de $5 millones. Dije esa cantidad porque estaba muy enfadada y no quería negociar. Mi suegra, indignada, me preguntó si estaba loca por el dinero, diciendo que nadie pagaría $5 millones por ese local. Le respondí que no iba a hacer ningún contrato con mi cuñado y que dejara de pedirme cosas irracionales. Le expliqué que si mi cuñado no podía pagar el alquiler, ¿cómo iba a pedirle que me pagara? Le dije que, como propietaria del local, no tenía intención de estar rogando por el alquiler. Entonces, mi marido intervino y me dijo que estaba siendo muy dura. Me recordó cuánto me había ayudado en mis tiempos difíciles, cuando no tenía nada, y que no podía tratar así a él y a su familia. Enfurecida, le grité que tanto me había ayudado él. Le recordé que cuando no quería salir conmigo, él fue quien me persiguió incansablemente, y le pregunté si alguna vez lo amenacé con un cuchillo para que me siguiera. También le recordé que, después de conseguir trabajo, siempre fui buena con él. Le grité, preguntándole qué había hecho él por mí después de casarnos. Una vez que empecé a hablar, no pude detenerme y le solté todo lo que tenía acumulado. Le dije a mi suegra que mis padres no pudieron ayudarnos económicamente cuando nos casamos, y que ella y su esposo, es decir, mis suegros, tampoco lo hicieron. Les pregunté si alguna vez me había quejado o sentido resentida por eso. ¿Y ahora querían que le diera el local a mi cuñado? ¿En serio? Le pregunté a mi suegra si ella haría algo así. Grité fuera de control. Mi marido me miró con asombro y me dijo que dejara de alardear y de hacerme la víctima. Dijo que, sinceramente, ¿qué había hecho yo como nuera? Comentó que otras nueras llevan a sus suegras a masajes y les compran bolsos de lujo, y me preguntó para qué servía ganar dinero si solo pensaba en mí misma y no en su familia. Me dijo que era una persona egoísta que solo se preocupaba por aumentar sus propios ahorros sin considerar a su familia. Al escuchar eso, dejé de ver a mi marido como tal y empecé a verlo como una persona completamente insensible y egoísta. Entonces le dije a mi marido, sí, lo has dicho bien. Estoy obsesionada con el dinero y solo me importa mi propio bolsillo. Así que, vamos a divorciarnos. No quiero verte más comiendo y durmiendo cómodamente en la casa que compré con el dinero que gané con tanto esfuerzo. Lárgate ahora mismo. Si no recoges tus cosas hoy mismo, llamaré a la policía. Cada vez que le proponía registrar nuestro matrimonio, él se excusaba con que estaba cansado y no tenía tiempo. En su momento, eso me dolía, pero en este momento, me alegré. Fue más fácil así. Cuando empecé a hablar de divorcio, mi marido también se puso a gritar diciendo que no le temía al divorcio. Curiosamente, en ese momento, la causante de todos estos problemas, mi suegra, empezó a intentar calmarme y tranquilizarme. Mi suegra intentó calmarme, diciendo que había sido un error de su parte y que volvería a educar a su hijo. Me pidió que no hablara de divorcio, diciendo que las mujeres son las que más pierden en un divorcio. Pero la aparté y le dije que no me importaba perder, que iba a divorciarme y que no dijera cosas sin sentido. Después de salir del café, me dirigí a casa y comencé a sacar las pertenencias de mi marido. De repente, me di cuenta de que él realmente no había contribuido en nada a este hogar ni a nuestra vida de recién casados. Me sorprendió cómo tantos años juntos podían desmoronarse tan rápidamente,
y me di cuenta de que ya no sentía ningún cariño por él. Metí sus cosas en bolsas de basura y cajas de paquetes y las dejé fuera de la puerta. Una hora más tarde, mi suegra y mi marido regresaron juntos. Como había cambiado la contraseña de la puerta, comenzaron a patear la entrada y a tocar el timbre insistentemente, hasta que finalmente llamé a la policía, y solo entonces se marcharon de la puerta de mi casa. Para ser sincera, estaba sola y temía que pudieran romper la puerta o algo así. Actualmente, he puesto la casa en venta y estoy viviendo en un apartamento cerca del banco donde trabajo. Mi marido me llama hasta 12 veces al día, alternando entre disculparse y llamarme cosas horribles. La verdad es que me asusta. Hoy en día, hay muchas historias de exmaridos y exnovios que no están en su sano juicio. Por ahora, solo pienso en ser cautelosa y mantenerme a salvo. Dado que aún no puedo decir que todos los problemas se han resuelto, agradecería cualquier consejo de quienes hayan pasado por situaciones similares. Agradezco a todos los que han escuchado y empatizado con mi historia. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.